Elena Morales caminaba por el pasillo de mármol de su casa en Las Lomas cuando escuchó voces familiares en el estudio de su esposo. Algo en el tono la hizo detenerse. Reconoció la voz de Roberto, su marido de 15 años, pero había otra voz, femenina, seductora. Mi amor, cuando tengamos toda la herencia de don Fernando, podremos irnos a Europa como siempre soñamos, susurró la voz de mujer. Elena sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. Sí, Sofía, el viejo está muy enfermo. Solo necesitamos que Elena firme los documentos y después... Roberto hizo una pausa. Después nos desharemos de ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Roberto, el hombre que había jurado amarla para siempre, planeaba robarle la herencia de su abuelo y... ¿matarla? Sofía Restrepo la reconoció ahora. Era la secretaria de la empresa familiar, una mujer joven y hermosa, que siempre la había tratado con una sonrisa falsa. Elena se alejó en silencio, su corazón latiendo como un tambor. Subió a su habitación y se sentó en la cama, tratando de procesar lo que había escuchado. Su abuelo Fernando había sido como un padre para ella después de que sus padres murieran en un accidente. Le había dejado una fortuna considerable, pero Roberto no lo sabía todo sobre esa herencia. Había secretos que ni siquiera su esposo conocía. Elena se miró al espejo. Sus ojos verdes, antes llenos de amor y confianza, ahora brillaban con determinación. Si Roberto quería jugar sucio, ella le enseñaría lo que era realmente la astucia. Durante los siguientes días, actuó como si nada hubiera pasado. Sonreía a Roberto en el desayuno, le preguntaba sobre su día, incluso fue amable con Sofía cuando la vio en la oficina. Pero por las noches, cuando Roberto creía que dormía, Elena trabajaba. Había estudiado Derecho antes de casarse, algo que Roberto siempre había menospreciado. Ahora esos conocimientos serían su arma. Revisó todos los documentos de la herencia, consultó con abogados de confianza usando un nombre falso y comenzó a mover piezas en el tablero como una maestra del ajedrez. El viernes por la noche, Roberto llegó tarde a casa con olor a perfume de mujer. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, le preguntó Elena con dulzura, sirviéndole una copa de vino. Normal, ya sabes, muchas reuniones, mintió Roberto evitando su mirada. Ah, qué bueno. Por cierto, hablé con el notario sobre los papeles del abuelo. Dice que necesitamos firmar unos documentos adicionales. Los ojos de Roberto brillaron con avaricia. ¿Cuándo? La próxima semana. Pero tranquilo, amor. Yo me encargo de todo. Roberto sonrió, sin saber que acababa de caer en la primera trampa. Elena sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba aliados, y sabía exactamente dónde encontrarlos. Su primera parada fue la casa de Magdalena, el ama de llaves que había trabajado para su familia durante 30 años. Magdalena la había criado como a una hija, y siempre había desconfiado de Roberto. Niña Elena, siempre supe que ese hombre no era de fiar, dijo Magdalena mientras servía café en su pequeña cocina. Sus ojos nunca sonreían de verdad. Necesito tu ayuda, Magda, pero lo que te voy a pedir es peligroso. La mujer mayor se enderezó en su silla. Usted me sacó de la pobreza, me dio trabajo y dignidad. Haré lo que sea necesario. Elena le explicó parte del plan. Magdalena conocía todos los secretos de la casa. Tenía llaves de todas las habitaciones. Y lo más importante, Roberto nunca sospechaba de una simple ama de llaves. Su segundo aliado fue más inesperado. Carlos Mendoza, el chofer de la empresa, había sido despedido por Roberto el mes anterior por un pretexto absurdo. Elena lo encontró en un café cerca de su casa. Señora Morales, me sorprende verla aquí, dijo Carlos, levantándose respetuosamente. Carlos, tengo una propuesta para ti. Roberto te despidió injustamente, ¿verdad? El hombre asintió con amargura. 15 años trabajando para la empresa y me echó porque según él llegué tarde un día, pero yo sé la verdad. Me despidió porque lo vi besándose con su secretaria en el estacionamiento. Elena sonrió. Perfecto. ¿Te gustaría vengarte? Elena decidió que era hora de hacer su primera movida. Había preparado todo cuidadosamente, y ahora era el momento de actuar. Esa mañana, Roberto se levantó de buen humor. Había quedado de verse con Sofía para revisar unos contratos, como le dijo a Elena. Que tengas buen día, mi amor, le dijo Elena dándole un beso en la mejilla.
Por cierto, el contador vendrá esta tarde para revisar las finanzas de la empresa. Será mejor que tengas todo en orden. Roberto palideció ligeramente. ¿Qué contador? No habíamos quedado en nada. Oh, ¿no te dije? Es una auditoría rutinaria. Ya sabes, por lo de la herencia del abuelo. Los abogados insisten. En realidad, Elena había contratado al mejor contador forense de la ciudad. Había descubierto que Roberto había estado desviando dinero de la empresa familiar durante años. Dinero que legalmente le pertenecía a ella. Mientras Roberto se iba nervioso a la oficina, Elena puso en marcha la segunda parte de su plan. Carlos, ahora trabajando secretamente para ella, seguiría a Roberto y documentaría todos sus movimientos con Sofía. Por la tarde, el contador llegó puntual. Era un hombre serio de unos 50 años, con experiencia en casos de fraude empresarial. Señora Morales, he revisado los documentos preliminares que me envió. Hay irregularidades muy serias. Su esposo ha estado manipulando las cuentas. Elena asintió. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Al menos 2 millones de pesos en los últimos 3 años. Elena sintió una mezcla de satisfacción y dolor. Roberto no solo planeaba matarla, sino que ya la había estado robando durante años. Cuando Roberto llegó a casa esa noche, Elena lo recibió con una sonrisa. ¿Cómo te fue con la auditoría?, preguntó casualmente. Bien, todo en orden, mintió Roberto, pero Elena notó las gotas de sudor en su frente. La trampa estaba funcionando perfectamente. Carlos había resultado ser mucho más útil de lo que Elena esperaba. No solo había documentado los encuentros de Roberto con Sofía, sino que había logrado instalar discretamente dispositivos de escucha en los lugares donde se reunían. Señora, tiene que escuchar esto, le dijo Carlos visitándola en secreto mientras Roberto estaba en el trabajo. Le mostró las fotografías. Roberto y Sofía besándose apasionadamente en un hotel de lujo, entrando juntos a un apartamento que Elena no conocía, compartiendo cenas íntimas en restaurantes exclusivos. Pero lo más valioso eran las grabaciones de audio. En una de ellas, Elena escuchó a Roberto decir: «Solo faltan unos días más, mi amor. En cuanto Elena firme los documentos del notario, tendremos acceso completo a la cuenta de Suiza que el viejo le dejó. Después, un accidente, tal vez en la carretera a Cuernavaca, y seremos libres». Elena sintió un escalofrío. Roberto ya había planificado hasta su muerte. En otra grabación, Sofía sugería métodos más directos. «¿Por qué no le ponemos algo en la comida? Tengo un contacto que consigue cosas discretas». Elena apagó la grabadora. Ya tenía suficiente evidencia para destruir a Roberto legalmente, pero eso no era suficiente. Él había planeado asesinarla. Merecía algo más que la prisión. «Carlos, necesito que hagas algo más por mí. Lo que sea, señora. Quiero que les hagas creer que su plan está funcionando». Elena sabía que tenía que ser la mejor actriz de su vida. Roberto y Sofía debían creer que su plan marchaba perfectamente, mientras ella preparaba su contraataque final. Al día siguiente, fingió estar enferma. «Ay, Roberto, me siento muy mal. Tal vez fue algo que comí anoche», se quejó, llevándose la mano al estómago. Roberto trató de parecer preocupado, pero Elena notó un destello de satisfacción en sus ojos. «¿Quieres que llame al doctor?» «No, creo que solo necesito descansar. ¿Podrías traerme un té?» Roberto fue a la cocina, y Elena aprovechó para llamar rápidamente a Magdalena con el teléfono que tenía escondido. «Magda, es hora. Activa el plan B». Cuando Roberto regresó con el té, Elena fingió tomárselo, pero en realidad lo derramó discretamente en una planta cercana. Si había algo en esa bebida, no quería averiguar qué era. Durante los siguientes días, Elena simuló estar cada vez más débil. Se quejaba de mareos, de dolores de estómago, de fatiga extrema. Roberto parecía cada vez más ansioso porque firmara los documentos del notario. «Mi amor, tal vez deberíamos acelerar lo de los papeles de tu abuelo. Si te sientes tan mal, sería mejor tener todo en orden», sugirió Roberto con falsa preocupación. «Tienes razón», murmuró Elena débilmente. «Llama al notario. Dile que vaya por aquí mañana». Esa noche, Elena escuchó a Roberto hablar por teléfono en su estudio. «Sí, Sofía. Mañana firma todo. Para el viernes ella ya no será un problema. El doctor que me recomendaste dice que parecerá un paro cardíaco natural». Elena cerró los ojos. Ya no había vuelta atrás. El día de la supuesta firma, Elena se preparó cuidadosamente.
Se puso una bata de dormir, se despeinó un poco y se aplicó maquillaje para parecer más pálida y enferma. A las 10 de la mañana llegó el notario. Era en realidad un actor que Elena había contratado, un hombre mayor muy convincente con experiencia en teatro. «Buenos días, señora Morales. Siento verla tan indispuesta», dijo el falso notario con profesionalismo. Roberto estaba presente, por supuesto, aparentando ser el esposo preocupado y atento. «Estos son los documentos principales», explicó el actor, extendiendo papeles que Elena había preparado cuidadosamente. Con su firma, se transferirá el control total de la herencia de don Fernando a su nombre, y en caso de fallecimiento, automáticamente a su esposo. Elena tomó la pluma con mano temblorosa, fingiendo debilidad. Roberto se acercó, casi respirando sobre su hombro. «¿Estás segura de que puedes hacerlo, mi amor?», preguntó con falsa dulzura. «Sí, solo me siento un poco mareada». Firmó los documentos con letra temblorosa. Roberto no pudo contener una pequeña sonrisa de triunfo. «Perfecto», dijo el falso notario. «Los documentos serán registrados oficialmente mañana por la mañana». Después de que se fuera el actor, Roberto ayudó a Elena a subir a su habitación. «Descansa, mi amor. Mañana te sentirás mejor», le dijo besándole la frente. Elena sabía que esas serían las últimas palabras cariñosas que Roberto le dirigiría. Según su plan, para mañana ella estaría muerta. Pero Roberto no sabía que acababa de firmar su propia sentencia. Esa noche, Roberto insistió en preparar la cena personalmente. «Déjame consentirte, mi amor. Te haré tu platillo favorito», dijo con una sonrisa que ya no engañaba a Elena. Mientras Roberto cocinaba en la cocina, Elena activó discretamente una pequeña cámara que Magdalena había instalado días antes. Todo lo que pasara esa noche quedaría grabado. Roberto subió con una bandeja, pollo en salsa de champiñones, su platillo favorito, acompañado de vino blanco. «Huele delicioso», murmuró Elena débilmente. «Solo lo mejor para mi esposa», respondió Roberto, observándola intensamente mientras ella levantaba el tenedor. Elena cortó un pequeño pedazo de pollo y se lo llevó a la boca. Roberto la miraba con expectación. Ella masticó lentamente y tragó. Luego tomó un sorbo de vino. «Está delicioso, mi amor. ¿Eres tan bueno conmigo?». Durante los siguientes minutos, Elena siguió comiendo, elogiando la comida, mientras Roberto esperaba ansioso alguna reacción. Pero lo que Roberto no sabía era que Elena había aprendido el truco de los magos. Mientras parecía comer, en realidad estaba escondiendo la comida en servilletas que luego tiraba discretamente al cesto de basura junto a la cama. Después de media hora, Elena comenzó a actuar. «Roberto, me siento muy rara», murmuró, llevándose la mano al pecho. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Roberto, pero su tono no sonaba preocupado sino expectante. «El corazón. Me duele el pecho». Elena se dejó caer sobre la cama, fingiendo dificultades para respirar. Roberto se acercó, pero no para ayudarla, sino para observar mejor. «No puedo respirar. Roberto, ayúdame». En lugar de llamar a una ambulancia, Roberto simplemente se sentó en una silla y esperó. Era la confirmación final que Elena necesitaba. Elena continuó con su actuación durante varios minutos más, simulando convulsiones y dificultades respiratorias, mientras Roberto simplemente observaba con frialdad. Finalmente, se quedó inmóvil, con los ojos cerrados. Roberto esperó unos minutos más, luego se acercó y le tomó el pulso en la muñeca. Elena había aprendido a controlar su respiración y a encontrar la posición exacta donde el pulso era casi imperceptible. «Perfecto», murmuró Roberto para sí mismo. Lo que siguió le rompió el corazón a Elena, pero también confirmó que había tomado la decisión correcta. Roberto no llamó a una ambulancia, no gritó pidiendo ayuda, no intentó reanimarla. En cambio, tomó su teléfono y marcó a Sofía. «Ya está hecho», le dijo simplemente. «Pareció natural, tal como dijiste. Llamaré a los paramédicos en 1 hora para que parezca que acabo de encontrarla». Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abrir los ojos y confrontarlo. Roberto salió de la habitación dejándola sola. Según su plan, esperaría un tiempo prudencial antes de descubrir su cuerpo y llamar a las autoridades. Pero Elena tenía sus propios planes. Tan pronto como escuchó que Roberto bajó las escaleras, se levantó silenciosamente y activó una aplicación especial en su teléfono. Era hora de que comenzara la verdadera función.
Mientras Roberto esperaba abajo, probablemente celebrando su éxito con Sofía por teléfono, Elena puso en marcha la fase final de su plan. Primero, llamó a Carlos con un teléfono especial. «Carlos, es hora. Ejecuta el protocolo que practicamos». «Entendido, señora. Todo está listo». Elena había pasado semanas preparando este momento. Había estudiado cada detalle, cada timing, cada posible reacción de Roberto. Se dirigió silenciosamente al estudio de Roberto, donde sabía que guardaba una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Elena había descubierto la combinación semanas atrás, la fecha de cumpleaños de Sofía. ¡Qué romántico! Dentro de la caja fuerte encontró exactamente lo que esperaba: documentos falsos sobre la herencia de su abuelo, contratos fraudulentos y, lo más importante, un frasco pequeño con residuos de la sustancia que había usado para envenenar su comida. Elena fotografió todo con cuidado y volvió a colocar las cosas en su lugar. Luego regresó a su habitación y esperó. A las 11:30 p.m., exactamente como había calculado, escuchó que Roberto subía las escaleras. Sus pasos se dirigían hacia el dormitorio principal. Elena se acomodó nuevamente en la cama, simulando estar muerta. Roberto entró y encendió la luz. «Elena, mi amor, ¿estás bien?», gritó con actuación dramática, seguramente para que los vecinos pudieran escucharlo después. Se acercó a ella, le tomó el pulso y luego, muy convincentemente, comenzó a llorar. «No, Elena, mi amor, no me dejes». Si Elena no hubiera sabido la verdad, habría creído que Roberto realmente la amaba. Roberto tomó el teléfono y marcó al 911. «Por favor, ayuda. Mi esposa. Creo que está muerta. Vengan rápido». Los paramédicos llegaron en 15 minutos. Elena tuvo que controlar cada músculo de su cuerpo para parecer realmente muerta mientras la examinaban. Había practicado esto durante semanas con un médico amigo de la familia que estaba en el secreto. «Señor, lo siento mucho», le dijo el paramédico principal a Roberto. «Su esposa ha fallecido. Por los síntomas que describe, parece que fue un paro cardíaco». Roberto fingió colapsar de dolor. «No puede ser. Estaba bien hace unas horas. Bueno, se sentía un poco mal últimamente. Pero, ¿su esposa tenía problemas cardíacos?». «No que yo supiera, pero había estado muy estresada con los asuntos legales de una herencia familiar». El paramédico asintió comprensivamente. «Es más común de lo que piensa. El estrés puede ser un factor desencadenante». Roberto lloró convincentemente mientras los paramédicos preparaban el cuerpo para llevárselo. Elena fue trasladada a la morgue, donde un cómplice que había contratado la esperaba. «Doctor». Ramírez era un médico forense retirado que Elena había conocido a través de sus contactos legales. Por una suma considerable, había accedido a ayudarla con el aspecto más difícil de su plan. «Señora Morales, esto es muy arriesgado», le había dicho cuando Elena le explicó su plan. «Un error y podría morir realmente. Doctor, si no hago esto, moriré de todas formas. Al menos así tengo una oportunidad». Ahora, en la fría sala de la morgue, el doctor Ramírez la ayudó a salir discretamente del edificio por una salida trasera. Oficialmente, Elena Morales había muerto. En realidad, acababa de comenzar su nueva vida. Roberto organizó un funeral hermoso. Elena lo observó desde lejos, usando una peluca negra y lentes de sol, disfrazada como una doliente más. Roberto lloraba de manera muy convincente mientras hablaba sobre el amor de su vida. Sofía también estaba ahí, consolándolo discretamente. ¡Qué tiernos! Elena era una mujer excepcional, decía Roberto ante los asistentes. Dedicó su vida a otros, y ahora que se ha ido, siento como si una parte de mí hubiera muerto con ella. Elena casi vomita al escuchar tanta hipocresía. Después del funeral, Elena siguió observando a Roberto desde las sombras. El periodo de luto duró exactamente 2 semanas. Luego, Roberto comenzó a mostrarse públicamente con Sofía. «Es comprensible», escuchó Elena decir a una vecina. «El pobre hombre necesita compañía después de tanta tristeza». «Pero tan pronto», murmuró otra. «Ay, no juzguemos. El dolor afecta a cada persona de manera diferente». Elena sonrió amargamente. «Si supieran». Mientras tanto, Roberto había comenzado los trámites para reclamar la herencia. Había contratado a un abogado caro,
y había presentado todos los documentos firmados por Elena. Lo que Roberto no sabía era que Elena había preparado una sorpresa especial para él. Una semana después del funeral, Roberto recibió una llamada que cambiaría todo. «Señor Morales, habla el licenciado García, del despacho de notarios públicos. Tenemos un problema con los documentos de herencia que presentó». Roberto sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de problema? Los documentos parecen haber sido falsificados. La firma de su esposa no coincide con las muestras que tenemos en nuestros archivos, y el notario que supuestamente los certificó no existe en nuestros registros. Eso es imposible. Yo estuve presente cuando Elena firmó. Señor Morales, le sugiero que venga a mi oficina inmediatamente. Este es un asunto muy serio. Roberto colgó el teléfono con las manos temblorosas. ¿Cómo era posible? Él había visto a Elena firmar los documentos. Llamó a Sofía inmediatamente. «Tenemos un problema», le dijo. «Los documentos de la herencia son falsos». «¿Cómo que falsos? Tú me dijiste que todo estaba arreglado». «Elena firmó los documentos, yo la vi. Debe haber habido algún error». «Roberto, más te vale que arregles esto. Ya renuncié a mi trabajo y he estado gastando dinero como si fuéramos millonarios». Roberto se dirigió nervioso al despacho del notario. Lo que encontró ahí lo dejó helado. No solo los documentos eran falsos, sino que existía evidencia de que alguien había estado investigando sus finanzas personales. Había registros de transferencias irregulares, cuentas ocultas y, lo más aterrador, grabaciones de sus conversaciones con Sofía. «Señor Morales», le dijo el licenciado García, «creo que usted necesita un abogado criminal, no uno civil». Los siguientes días fueron una pesadilla para Roberto. Primero llegó una auditoría fiscal sorpresa, luego una investigación de la Fiscalía por posible fraude. Como si fuera poco, varios medios de comunicación comenzaron a reportar sobre irregularidades en el caso de la muerte de Elena Morales. Roberto no entendía cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. Había planeado todo con tanto cuidado. La gota que derramó el vaso llegó cuando Sofía lo confrontó en el apartamento secreto que habían estado usando. «Roberto, esto se está saliendo de control. La policía me hizo preguntas ayer sobre mi relación contigo. ¿Qué les dijiste?» «La verdad, por supuesto, que somos amigos y colegas». «¿Solo eso? ¿Qué querías que dijera? ¿Que hemos estado teniendo una aventura mientras planeábamos robar la herencia de tu difunta esposa?» Roberto se dejó caer en el sofá. Todo se estaba desmoronando. «Sofía, tenemos que irnos del país. Ahora, ¿con qué dinero? Sin la herencia de Elena no tenemos nada, y las cuentas de la empresa están congeladas por la investigación». Roberto no sabía que Elena estaba escuchando toda la conversación desde el apartamento de al lado, que había alquilado semanas atrás específicamente para este propósito. Elena sonrió. Era hora de la siguiente fase de su venganza. Roberto recibió el primer mensaje anónimo un martes por la mañana. Era simple y directo. «Sé lo que hiciste. Si no quieres que la policía reciba ciertas grabaciones, deposita 500 pesos en la cuenta que te envío. Tienes 48 horas». Roberto leyó el mensaje 3 veces con las manos temblando. ¿Quién podía saber sobre Elena? ¿Quién tenía grabaciones? Llamó a Sofía inmediatamente. «Alguien sabe sobre nosotros. Nos está chantajeando». «¿Cómo? ¿Fuimos tan cuidadosos?» «Aparentemente no lo suficiente. Dice que tiene grabaciones». Sofía se quedó en silencio por un momento. «Roberto, ¿y si Elena sospechaba algo antes de morir? ¿Y si dejó evidencia?» La idea le helaba la sangre a Roberto. ¿Era posible que Elena hubiera sabido sobre su plan y hubiera preparado una venganza desde la tumba? Roberto no tenía 500,000 pesos disponibles. Sus cuentas estaban congeladas y no podía acceder a los fondos de la empresa sin levantar sospechas. Decidió ignorar la amenaza. Fue un error. 2 días después, la Fiscalía recibió un paquete anónimo con grabaciones de audio, donde Roberto y Sofía discutían explícitamente sobre envenenar a Elena y robar su herencia. Roberto fue arrestado esa misma noche. El juicio de Roberto Morales se convirtió en el caso más seguido de la ciudad. Los medios lo llamaron el caso de la viuda envenenada, y cada día traía nuevas revelaciones escandalosas. Elena asistía al juicio todos los días, disfrazada con diferentes pelucas y outfits. Era surreal ver cómo su propia muerte se convertía en entretenimiento público.
La evidencia contra Roberto era abrumadora. Las grabaciones, las pruebas de fraude financiero, los testimonios de Carlos, quien había aparecido misteriosamente como testigo estrella, y hasta análisis toxicológicos de la comida que Elena había guardado secretamente esa última noche. El abogado de Roberto trataba desesperadamente de crear una defensa. Señorías, mi cliente puede haber cometido adulterio, puede haber malversado fondos, pero eso no lo convierte en un asesino. Elena Morales murió de un paro cardíaco natural. Pero cuando el fiscal presentó las grabaciones donde Roberto y Sofía discutían métodos de asesinato, el caso se cerró. Señorías, dijo el fiscal, escucharán a los acusados planear fríamente el asesinato de una mujer inocente. Elena Morales confiaba en su esposo, y él la traicionó de la manera más cruel posible. Sofía, por su parte, había aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra Roberto. Admitió la aventura y el plan para robar la herencia, pero negó haber participado en el asesinato. Roberto se obsesionó con la idea de matar a Elena, testificó Sofía, llorando convincentemente. Yo solo quería que se divorciaran, pero él decía que así Elena se quedaría con todo. Elena observó cómo la mujer que había planeado matarla ahora se hacía pasar por víctima, pero no importaba. Roberto cargaría con toda la culpa, tal como Elena había planeado. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Roberto Morales era culpable de intento de asesinato, fraude y malversación de fondos. La sentencia fue de 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Elena observó desde la galería pública cómo llevaban a Roberto esposado. Por un momento, sus ojos se encontraron. Roberto la miró directamente sin reconocerla, pero Elena vio en sus ojos el miedo y la desesperación de un hombre que sabía que su vida había terminado. Sofía recibió una sentencia menor. 5 años de prisión por conspiración y fraude. Su testimonio contra Roberto había funcionado. Después del juicio, Elena salió del juzgado y se dirigió a un café cercano. Ordenó un capuchino y se sentó junto a la ventana, observando a la gente pasar. Por primera vez en meses se sintió libre, pero su venganza aún no estaba completa. 6 meses después del juicio, Elena decidió que era hora de la revelación final. Había vivido como muerta durante casi 1 año, y aunque había disfrutado viendo a Roberto pagar por sus crímenes, había llegado el momento de reclamar su vida, pero quería hacerlo con estilo. Elena organizó una conferencia de prensa, citando a los principales medios de comunicación que habían seguido el caso. La invitación era misteriosa, una revelación que cambiará todo lo que creían saber sobre el caso Elena Morales. Los reporteros llegaron intrigados. En el salón de conferencias del hotel más exclusivo de la ciudad, Elena apareció sin disfraces por primera vez en meses. El silencio fue absoluto. «Buenos días», dijo Elena con calma. «Soy Elena Morales, y como pueden ver, los reportes de mi muerte han sido muy exagerados. El caos que siguió fue indescriptible. Cámaras destellando, reporteros gritando preguntas, algunos incluso desmayándose del shock. Elena levantó la mano pidiendo silencio. Sé que tienen muchas preguntas, y las responderé todas, pero primero, quiero que entiendan por qué hice lo que hice. Durante la siguiente hora, Elena explicó todo, cómo había descubierto la traición de Roberto, cómo había planificado su muerte fingida, cómo había orquestado la evidencia que lo condenó. Mi esposo no solo planeaba robarme, explicó Elena, planeaba asesinarme. Yo simplemente me defendí usando las únicas armas que tenía, mi inteligencia y mi conocimiento legal. Un reportero levantó la mano. Señora Morales, ¿no siente culpa por haber permitido que Roberto fuera condenado por un crimen que técnicamente no cometió? Elena lo miró directamente. Roberto sí cometió el crimen. Me envenenó esa noche con la intención de matarme. El hecho de que yo haya sobrevivido no lo hace menos culpable. Además, él robó millones de pesos de mi herencia durante años. La justicia se hizo. Otra reportera preguntó, ¿qué va a pasar ahora? ¿Será liberado Roberto? Roberto fue condenado por los crímenes que realmente cometió. Intento de asesinato, fraude, malversación. Mi supervivencia no cambia esos hechos. Él intentó matarme y casi lo logra. Se quedará exactamente donde está. La revelación de que Elena estaba viva causó un terremoto legal y mediático.
Roberto, desde la prisión, demandó inmediatamente una revisión de su caso, alegando que había sido víctima de una elaborada conspiración, pero sus abogados le dijeron la verdad. Elena tenía razón. Roberto había sido condenado por los crímenes que realmente había cometido. El hecho de que la víctima hubiera sobrevivido no invalidaba las grabaciones donde él confesaba haber envenenado su comida, ni borraba los años de fraude financiero. La Corte de Apelaciones revisó el caso y confirmó la sentencia original. Roberto permanecería en prisión. Sofía, por su parte, trató de presentar una apelación alegando que había sido engañada, pero las grabaciones donde ella sugería métodos de asesinato eran demasiado claras. Su sentencia también se mantuvo. Elena, mientras tanto, se enfrentaba a sus propias consecuencias legales. Había cometido fraude al falsificar su muerte, había manipulado evidencia y había causado un gasto público considerable con investigaciones innecesarias. Pero algo curioso sucedió. La opinión pública estaba de su lado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Forcer justicia para Elena se volvió tendencia mundial. La gente veía a Elena no como una criminal, sino como una mujer que había usado su inteligencia para defenderse de un esposo abusivo y potencialmente asesino. El fiscal, presionado por la opinión pública y reconociendo las circunstancias extraordinarias del caso, ofreció a Elena un acuerdo, servicios comunitarios y restitución de los gastos del caso, pero sin prisión. Elena aceptó. 6 meses después, Elena había reconstruido su vida completamente. Había recuperado control total de la empresa familiar y de la herencia de su abuelo. Había usado parte del dinero para crear una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Un día, mientras revisaba reportes de la fundación en su nueva oficina, recibió una llamada inesperada. «Elena, soy Magdalena». «Magda, ¿cómo estás?» «Bien, niña, pero tengo noticias. Roberto murió en la prisión ayer por la noche». Elena sintió una mezcla extraña de emociones. No alegría, pero tampoco tristeza. Simplemente, cierre. ¿Cómo? Dicen que fue su corazón. Irónicamente, un paro cardíaco, como el que él creía que te había causado a ti. Elena colgó el teléfono y se dirigió a la ventana de su oficina. La ciudad se extendía ante ella, llena de posibilidades. Tenía 35 años, una fortuna considerable y toda una vida por delante. Roberto había querido matarla para quedarse con su dinero y vivir feliz con otra mujer. En cambio, había muerto solo en una celda de prisión, mientras Elena vivía libre y próspera. A veces, pensó Elena, la justicia llega de formas que nunca esperamos. Se dirigió al espejo de su oficina y se miró detenidamente. La mujer que la observaba desde el reflejo ya no era la Elena ingenua que había confiado ciegamente en su esposo. Era una mujer más fuerte, más sabia y definitivamente más cuidadosa con su confianza, pero también era una mujer libre. Elena sonrió, recogió sus cosas y salió de la oficina. Tenía una cita para cenar con Carlos, quien había resultado ser no solo un aliado leal, sino también un hombre interesante y honesto. Nada romántico aún, pero Elena había aprendido que las mejores cosas en la vida valen la pena construirlas lentamente, con cuidado y confianza real. Mientras esperaba el elevador, Elena reflexionó sobre todo lo que había pasado. Su venganza había sido perfecta, pero más importante aún, había recuperado su vida, su libertad y su capacidad de confiar en su propio juicio. Roberto había subestimado a la mujer con la que se había casado. Había visto solo a una esposa sumisa y confiada, sin darse cuenta de que detrás de esa fachada había una mente brillante y una voluntad de hierro. Ese había sido su error fatal. Elena salió del edificio hacia el atardecer dorado de la Ciudad de México, respirando profundamente el aire de su nueva vida. Su venganza estaba completa, pero su historia apenas comenzaba.